Hola, hoy emprenderemos un viaje fascinante a través de la historia del pensamiento ético en Occidente y vamos a explorar una de las preguntas más antiguas y más persistentes de la humanidad. La pregunta es esta: ¿cómo podemos ser buenos? Parece simple, ¿verdad? Pero en realidad es el motor que ha impulsado una búsqueda inalcanzable a lo largo de la historia de la filosofía. Y hoy vamos a ver cómo esa búsqueda ha evolucionado. Nuestro recorrido se dividirá en tres grandes actos. Primero, la era del ser, cuando la moral se buscaba afuera, en el mundo. Luego, la era de la conciencia, un giro radical hacia adentro, hacia la mente y la subjetividad. Y finalmente, la era del lenguaje, donde el foco se desplaza a las palabras con las que pensamos y hablamos sobre el bien y el mal. Así que arrancamos. Nuestro primer acto nos lleva a la antigüedad, la era del ser. En este periodo, los primeros filósofos estaban convencidos de que para saber cómo vivir bien, había que mirar hacia afuera, al cosmos, a la naturaleza, a nuestra propia esencia como seres humanos. El concepto central de esta era es la autorrealización, o como lo llamaban los griegos, eudaimonía. La idea es bastante intuitiva. Cada cosa en el universo tiene una función, y ser bueno significa precisamente eso: desarrollar todo nuestro potencial y alcanzar una vida plena, una vida que florece. Y aquí aparecen los tres gigantes del pensamiento griego, cada uno con su propia visión de la autorrealización. Sócrates decía que conocer el bien es hacerlo. Para él, la virtud era cuestión de conocimiento. Si sabes qué es lo bueno, inevitablemente lo haces. Platón, por su parte, imaginaba la justicia como una armonía en el alma, donde la razón debía ser el director de orquesta que guiara a las pasiones y los deseos. Y luego llega Aristóteles, quien lo sistematiza todo. Para él, la eudaimonía no simplemente es estar contento, es la felicidad plena, el fin último de la existencia humana. El hilo conductor es clarísimo. La razón es nuestra brújula hacia una buena vida. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo se vuelve un caos? Cuando ya no hay orden, cuando el cosmos parece indiferente a nuestra búsqueda. Gracias a ello, surgen dos grandes escuelas que dan sus respuestas. Por un lado, los epicúreos, que buscan la tranquilidad, o la ataraxia, a través de una gestión inteligente de los placeres. Por otro lado, los estoicos, que persiguen su imperturbabilidad, o la apateía, aceptando el destino y dominando las pasiones mediante la razón. Dos caminos distintos hacia la paz interior en tiempos de tormenta. Pero claro, esta idea de buscar la moral en el mundo exterior no iba a durar para siempre. Así que llegamos al acto 2, la era de la conciencia. Y aquí atención, porque ocurre un cambio radical. La filosofía deja de mirar hacia las estrellas, el cosmos y la naturaleza, para mirar hacia adentro, hacia la estructura de nuestra propia mente racional. Y el gran protagonista de este giro es Immanuel Kant. Y Kant lanza una idea que, en su tiempo, fue una auténtica bomba: la autonomía de la voluntad. El punto central es este: la moral ya no viene de un Dios, ni de la naturaleza, ni de la búsqueda de la felicidad. Viene de nuestra propia capacidad como seres racionales para darnos leyes universales a nosotros mismos. En un mundo que ya no tiene un propósito cósmico claro, somos nosotros quienes nos convertimos en los legisladores del universo moral. Y esta revolución se entiende mejor con su idea más famosa, el imperativo categórico. En otras palabras, Kant nos dice que cada persona tiene un valor intrínseco, una dignidad que está por encima de cualquier precio. Por eso, nunca debemos usar a los demás como simples herramientas para lograr lo que queremos, sino siempre tratarlos como fines en sí mismos. Podemos resumir la ética de Kant en tres ideas clave. Primero, es deontológica, porque se enfoca en el deber, en la intención moral, mas no en las consecuencias. Segundo, es formal, porque no nos da una idea de reglas específicas, sino un método racional para decidir cómo actuar. Y tercero, es universal, porque sus principios deben valer para todo ser racional, en cualquier lugar y en cualquier momento. En esta era, la brújula moral deja de apuntar al cosmos y apunta al interior de la mente humana. La ética se vuelve una cuestión de razón, libertad y responsabilidad. Y en nuestro viaje da un último giro, uno bastante sorprendente.
Entramos en el acto 3, la era del lenguaje, ya en el siglo XX, después de los siglos buscando la moral en el mundo, como en Aristóteles o en la razón, como en Kant, algunos pensadores empezaron a sospechar de todo esto. Se preguntaron, un momento, antes de responder qué es el bien, ¿no deberíamos entender qué estamos haciendo cuando decimos que algo es bueno? Y así, el foco se desplazó al análisis del lenguaje mismo, a las palabras con las que hablamos del bien y el mal. El primero en abrir esa puerta fue Friedrich Nietzsche. Nietzsche nos preguntó qué es el bien, sino de dónde vienen nuestros valores. Su método, la genealogía, lo reveló en dos orígenes. Por un lado, la moral de los señores, creada por los poderosos para afirmar su fuerza y su vitalidad, y por la otra, la moral de los esclavos, nacida según el resentimiento de los débiles, que dio la vuelta a los valores originales exaltando la humildad, la obediencia y el sacrificio. Y esta última, decía Nietzsche, la que dominaba nuestra cultura occidental. La crítica de Nietzsche fue como un terremoto. Derribó la idea de que el bien tiene una base natural o racional y dejó flotando una pregunta explosiva, una que el pensamiento del siglo XX ya no pudo ignorar. Si bueno no es una verdad del cosmos, como decía Aristóteles, ni una ley de la razón, como decía Kant, ¿qué estamos haciendo realmente cuando emitimos un juicio moral? Para llenar ese vacío surgieron dos grandes respuestas. La primera fue el emotivismo. Según la postura, decir robar es malo no describe ni un hecho, sino que expresa una emoción como si gritáramos un acto más de sentimiento que de razonamiento. En ese sentimiento, las afirmaciones morales no son verdaderas ni falsas, solo expresan nuestra reacción. La segunda respuesta es el prescriptivismo. Aquí decir robar es malo equivale a más dar un orden que nadie robe, un mandato moral y que con coherencia lógica debía estar dispuesta a aplicar a todos por igual. La diferencia es enorme. Para unos, la moral es pura emoción y para otros, aunque no venga del cosmos ni de la razón divina, tiene una lógica interna. Es un buen momento para mirar atrás y recapitular el asombroso recorrido que ha hecho el pensamiento ético a lo largo de los siglos. Recorrimos un camino que empezó en la era del ser, cuando la moral se buscaba allá afuera, en la naturaleza, en el orden del cosmos. Después llegamos a la era de la conciencia, donde la mirada se volvió hacia adentro, hacia la arquitectura de la razón y la libertad humana. Y finalmente aterrizamos en la era del lenguaje, cuando descubrimos que incluso nuestras ideas morales dependen de las palabras con las que las nombramos, del cosmos a la mente y de la mente a la palabra. Así, este viaje nos deja frente a una pregunta final. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde se dirige ahora esta eterna búsqueda por entender cómo y por qué queremos ser buenos? Quizás la ética no sea un destino, sino un camino que se reescribe cada vez que alguien se atreve a volver a hacer la pregunta, ¿cómo podemos ser buenos?